Muy amable, gracias. Buenos días a todos. Antes de iniciar, pues es un placer nuevamente estar con ustedes para este tema que es tan importante y quiero agradecer la invitación al Grupo Cabo Care en esta ocasión para hablar sobre puntos muy importantes en cuanto a qué hemos cambiado la manera de instrumentar, de irrigar y desinfectar en los últimos años. Y pienso que voy a hablar sobre tendencias y conceptos que son aceptados de manera global. Entonces, clínicamente estos son muy importantes porque no solamente vamos a estar viendo cómo tratar de limpiar y conformar los conductos radiculares después de desinfectarlos, sino lograr que estos dientes que estamos debilitando de alguna manera, después de los años se mantengan en boca funcionales para los pacientes. Entonces, vamos a hablar primero sobre cómo evaluamos los estudios que hablan sobre este tema, cuáles son los más importantes, algunos son en vitro, otros son en vivo en cuanto a pronóstico. Vamos a hablar después de las técnicas con las cuales podemos conformar, poniendo una especial atención en qué puntos son importantes que tengo que cuidar cuando estoy ensanchando. Y finalmente vamos a hablar sobre qué es lo actual en irrigación y desinfección. Este es un caso de 2009. Siempre le comento a mis alumnos que cuando observan esta doble imagen del ligamento periodontal, inmediatamente lo primero que tienen que pensar es que no tengo mucha distancia de la zona de peligro o la zona de la furca hacia los conductos. Entonces, esto nos engaña porque en realidad la distancia del conducto a la furca no es de aquí para acá, sería más o menos la mitad. Y entonces las técnicas de conformación nos tienen que llevar a poder manejar curvaturas y limpiar y conformar los conductos, pero que no sea debilitada la dentina de una manera tal que cuando el paciente regrese después de años, el diente esté fuera de boca por fractura. Entonces, como vamos a ir viendo, la mayoría de las técnicas actuales siguen ensanchando bien a diámetros 35, 40 o más a nivel apical, pero las conicidades han ido bajando. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos instrumentos más flexibles que nos permiten manejar esas curvaturas sin debilitar la dentina a nivel cervical. Eso es algo en lo que voy a hacer mucho énfasis porque, número uno, no es necesario y número dos, es importantísimo si queremos que estos dientes se mantengan en boca durante mucho tiempo. Este es un diente de un familiar mío, por eso lo tengo controlado por tantos años. Y vean lo importante que fue el no sobreensanchar a nivel cervical. Aquí vemos, por ejemplo, el premolar de junto. A pesar de que se colocó un poste, es un poste muy bien hecho, no sobreensanchando. Y después, obviamente, el efecto férula o efecto cinturón de la corona, que es lo más importante para que el diente funcione endodónticamente tratado varios años dentro de boca. Y aquí es donde tenemos que empezar a ver qué es lo que nos importa cuando leemos estudios en la clínica. Desgraciadamente, cuando hablamos de instrumentación y de desinfección, muchos de los estudios son en vitro y tienen que ser así. Es muy complicado, quitando pronóstico, el tratar de evaluar todo esto con estudios en dientes de humano, por ejemplo, evaluando su estancia o su permanencia en boca. Entonces, muchos de los reportes o muchos de los estudios que tenemos que leer son en vitro. Y vamos a ir evaluando cuáles son los que más se acercan a la realidad y más nos pudieran servir. Estos son estudios de pronóstico, son los estudios ideales para evaluar cualquier técnica. Sin embargo, algo que también comentamos siempre es que cuando se evalúa un estudio de pronóstico o un estudio en vitro, es muy importante ver quién hizo la parte metodológica, porque lo digo con mucho respeto, si estamos evaluando estudios de limpieza y esta limpieza de los conductos no está siendo hecha por alguna persona que ya lleva varios años en clínica trabajando, no puede ser comparado con lo que va a lograr un clínico después de varios años de estar trabajando en la práctica privada. Entonces son puntos que son importantes para estar evaluando. Si hablamos de longitud de trabajo, este doctor Elayuti es probablemente la persona que más ha evaluado este punto tan importante, longitud de trabajo y también los diámetros a nivel apical. ¿Qué es lo que cambia que han hecho últimamente comparado a lo que se hacía anteriormente? Que ahora se está usando micro CT. Cuando se hacían o cuando se siguen haciendo estudios donde se desgastan las raíces para ir viendo la limpieza y los diámetros de los conductos a nivel apical, muchas veces se desgasta de manera oval y el conducto termina aparentemente midiendo más de lo que mediría en realidad. Entonces,
Una cosa muy importante que ha demostrado el Ayuti, él es egipcio y trabaja en Alemania, es que siempre existe una constricción apical que está más o menos el punto 2 milímetros del ápice, siempre está ahí, y a nivel de la constricción, los conductos no son tan grandes como nos enseñaron los estudios de histología. Arribita de la constricción tiende a haber un ensanchamiento del conducto, eso es algo natural. Sin embargo, si estamos hablando del diámetro de la constricción apical, en los dientes molares vamos a estar hablando de punto 20, punto 25. Entonces, por eso es que muchas técnicas actuales no piensan que tenemos que seguir instrumentando a diámetros como 50 o 60 utilizando instrumentos que corten solamente en la parte apical. Y la otra situación importante que se ha demostrado con micro-CT es que los conductos tienden en su parte apical muchas veces a acercarse muchísimo a una pared lateral de la raíz. Y entonces, si esto es ensanchado de más, puede conseguirse lo que se llama una laceración apical. Esta laceración puede terminar dañando la anatomía del conducto, no permitiendo el sellado adecuado del sistema de conductos, y ciertamente es algo que también tenemos que tomar en cuenta cuando estamos considerando el tamaño de los conductos a nivel apical. Y entonces, este es un instrumento que tiene mucha conicidad. Aunque sea de níquel titanio, si la conicidad es mucha, le va a quitar flexibilidad al instrumento y el instrumento cuando esté funcionando a nivel apical se va a recargar en una pared y conforme siga funcionando va a estar desgastando la parte que no queremos. De manera que utilizando instrumentos de mucha conicidad, lo que sucede es que podemos ensanchar a diámetros 40-45 que realmente ya no están limpiando el eje central del conducto ni las paredes, sino que están construyendo, por decirlo así, su propio conducto hacia la parte externa de la curvatura. Si evaluamos estudios de histología, histológicamente sí se ha demostrado que conforme avance yo en el diámetro, sobre todo si no aumento la conicidad, los conductos tienden a irse haciendo redondos, pero tocando una mayor cantidad de paredes a nivel apical. Y esto es importante, como decía, siempre y cuando no se desgaste de manera oval. Este es un estudio que publicamos nosotros hace algunos años, utilizando dos instrumentos. Uno fue TF Adaptive, y lo que se vio y nos gustó mucho es que a nivel apical los conductos quedaban bastante redondos, llegando a un diámetro 35, no se acercan a la zona de peligro, ni tampoco a la parte externa. Esta, como vamos a mencionar, también es importante, y básicamente se mantienen trabajando dentro del sistema original, sin estarnos desviando hacia otras partes conforme vamos avanzando en el tamaño de la preparación. Y este es otro estudio que publicamos en el Journal de Endodoncia ya también hace algunos años, hecho en Tlaxcala, en el posgrado de Tlaxcala, donde se ensancharon los conductos a dos diferentes diámetros. Uno fue inclusive un diámetro 60, que se hizo con Lightspeed, y el otro fue un diámetro 25 a nivel apical. Y este fue un estudio microbiológico, es decir, se intentó ver, además de tejido orgánico remanente, se intentó ver la cantidad de bacterias que quedaban en los conductos principales, pero también en las zonas ovales o los istmos y sitios donde los instrumentos no pueden entrar. El número de especímenes que usamos en este estudio no fue muy alto, entonces no se puede comparar estadísticamente lo instrumentado a la 60 con la 25, pero ambos conductos estaban bastante limpios a nivel apical y el problema viene a ser lo que hemos leído muchísimas veces en las zonas que se alejan del sistema de conductos. Extensiones ovales, istmos, aletas, todas estas zonas donde con mucho trabajo entran los irrigantes, pero ciertamente los instrumentos no pueden entrar y escombrar esas zonas. Este es uno de los conductos muy bien, está muy limpio, se ven túbulos dentinarios limpios también, y las paredes están libres de lo que se buscó en este caso, que sería biopelícula. Ahora, otro tipo de estudios utilizan puntas de papel para ir midiendo la cantidad de microorganismos que se mantienen conforme se va avanzando con la instrumentación o conforme se comparan, por ejemplo, dos diferentes tipos de irrigantes. Este fue el grupo de Carolina hace algunos años, y ellos utilizaron suero, diferentes concentraciones de hipoclorito y diferentes ensanchados a nivel apical. Y básicamente llegan a la conclusión de que conforme más se instrumente a nivel apical, menos bacterias va a haber en esa zona. Y entonces la instrumentación cumple un papel muy importante. No podemos depender solamente de las soluciones de irrigación para limpiar porque no lo van a hacer.
conforme vamos avanzando en el tamaño del instrumento a nivel apical, vamos bajando la carga de microorganismos. Estos solamente, con punta de papel solamente se detectan bacterias planctónicas, que como ustedes saben son las que están flotando, digamos, en el conducto o no están adheridas en una biopelícula. Sin embargo, sí son estudios que nos dan la idea y ciertamente la confirman que el hecho de preparar adecuadamente a nivel apical es uno de los objetivos importantes. Y este es un estudio de un grupo brasileño, donde está Alejandro Pérez Ron, venezolano él, y ellos han trabajado muchísimo con micro-CT, viendo lo mismo, conforme más se va ensanchando a nivel apical, mayor es el número de paredes que van siendo tocadas con los instrumentos. Ahora, ¿qué tanto? Eso es todavía un poco debatible, pero la mayoría de los estudios terminan hablando de diámetros 35, 40, 30, 35, 40, dependiendo de la anatomía y del tipo de diente, como diámetros adecuados para empezar a conformar a nivel apical. Y entonces, si comparamos diferentes técnicas de instrumentación, vamos a ver que prácticamente todos hacen un excelente trabajo conformando los conductos. Es decir, estos instrumentos son actualmente muy buenos, dependen siempre de la habilidad del operador, pero unos más que otros. Y si comparamos con un buen operador, la verdad es que todos los instrumentos que están en el mercado logran un excelente trabajo. ¿Qué es lo importante? Que no sobreensanchen a nivel cervical. Que no sobreensanchen a nivel cervical. Es decir, deben de poder preparar adecuadamente a nivel apical, dejando una buena cantidad de dentina a nivel cervical, y después, si nos ayudamos con alguna otra metodología de irrigación para activar irrigantes, como por ejemplo pudiera ser el ultrasonido, entonces conductos, como mencionó este estudio, conductos preparados a diámetros no tan amplios pudieran estar tan limpios o más limpios que conductos que se ensancharon más, pero donde no se activaron los irrigantes. Entonces, este es un estudio de Prasanna Nelakantan con el grupo en Hong Kong, y eso es importante porque tenemos que cumplir con un balance entre lo que va a lograr la instrumentación y lo que va a lograr posteriormente la irrigación. Y esta fue una conferencia que me gustó mucho hace un par de semanas, donde está mi buen amigo Carlos García Puente, Alejandro Jaime de Argentina, y ellos hicieron un debate muy, muy bonito, muy adecuado, pienso yo, junto con Emanuel Silva y Felipe Belladonna de Brasil, donde estuvieron hablando de ventajas y desventajas de una manera muy agradable entre los instrumentos rotatorios y los que mucha gente ya considera mal llamados reciprocantes. En realidad se deberían llamar oscilatorios. Y estos oscilatorios pudieran ser simétricos o asimétricos dependiendo de los grados a los cuales giran a favor y en contra de las manecillas de reloj. Basado en literatura, los rotatorios son instrumentos que tienden a desalojar muy bien los detritus hacia cervical. Pueden utilizarse a mayor velocidad, pueden requerir menor torque, y hay diferentes opciones en los motores que podemos utilizar. Ciertamente son instrumentos muy eficaces, pero sí estoy de acuerdo con ellos, depende un poquito más del control y de la habilidad que tenga el operador. Los reciprocantes o oscilatorios también son instrumentos que han demostrado una gran capacidad, número uno, para resistir fatiga cíclica. Es decir, esa es la fatiga que rompe un instrumento cuando se mantiene girando en una curvatura. Y son técnicas bastante sencillas que tienen que llevar los cuidados adecuados, pero considero yo que ambos cumplen la mayoría de las expectativas que tenemos los clínicos para utilizar este tipo de instrumentos. Y entonces, si llegamos a comparar algunos oscilatorios con algunos rotatorios, por ejemplo, o este SAF, que fue un sistema a base de unas varillas que tenían adentro unas aspas que cortaban la dentina, la verdad es que no ha cambiado este hecho que es muy importante. Un porcentaje alto de las paredes no son tocadas nunca por ningún instrumento. Es decir, todos los sistemas, por muy buenos que son, yo considero que sí son muy buenos actualmente, dejan paredes sin tocar. Y es que el problema es la anatomía. Estamos usando instrumentos que, aunque puedan ya expandirse dentro del sistema de conductos, siguen trabajando más o menos de forma oscilatoria circular. Este es uno muy reciente. A mí me gustó, es un sistema oscilatorio contra otro rotatorio que se expanden dentro del conducto, y los dos sistemas tocaron más o menos la misma cantidad de paredes, y la cosa importante, que fue lo que me gustó de este estudio, es que se hizo una correlación histológica
de lo que enseñó la microtomografía. Es decir, se vieron paredes antes y después de instrumentar, y después se correlacionó con histología, que en este caso fue hecha por Ricucci, por Domenico Ricucci en Italia. Y los dos sistemas preparan los conductos bastante bien, pero siguen causando algo que ya se había demostrado hace años, esta remanencia de tejido que queda en zonas que son totalmente inaccesibles para cualquier sistema de conductos, y que desgraciadamente, aquí yo sé que el clínico en esta ocasión fue un buen clínico como es Alejandro, utilizando una muy buena cantidad de hipoclorito de sodio. Entonces, el hipoclorito no tiene suficiente tiempo para entrar en estas zonas y poder disolver adecuadamente. Si vamos a estudios de pronóstico, mencionaba yo que generalmente estarán de acuerdo los estudios en que llegando a un diámetro apical en los molares, un tamaño 35, generalmente empieza a alcanzar los pronósticos más altos, y que si seguimos ensanchando más a nivel apical, en realidad ya no hay diferencia estadística con aquellos casos donde se instrumentó a un diámetro 35. Por eso es que muchas de las compañías están ahora buscando terminar su instrumentación en diámetros 30-35 basado en este tipo de estudios. Esta es una buena revisión sistemática, donde se evaluó también los pocos, en realidad son pocos estudios que se habían publicado. Hay otro estudio de la India que tuvo las mismas conclusiones, y sí, se habla sobre este punto, ensanchando a nivel apical a mayores diámetros, nuevamente llegando, una vez que llegamos a este diámetro 35, entonces podemos elevar el pronóstico para que ese diente pueda reparar una periodontitis apical que estuviera presente y que histológicamente esté lo más limpio posible. Ahora, estos estudios, el problema que yo sigo viendo con ellos y muchísima gente es que no son evaluados tomográficamente cuando hablamos de pronóstico, porque como todos sabemos, la tomografía es mucho más sensible que la radiografía, más o menos un 30-40% más, para evaluar la posible presencia de lesiones periapicales o hipodensidades si estamos hablando en términos de tomografía. Y la otra situación importante es que solamente la tomografía nos va a permitir ver, cuando hagamos la evaluación, por ejemplo, en los cortes axiales, si la causa de que un diente no haya funcionado es que se quedó un conducto completo. Esto pudiera no mostrar la radiografía pudiera no mostrar esta lesión y tomar el caso como exitoso o como no exitoso, basado en una información que sí es limitada en la radiografía. Cuando evaluamos tomográficamente, esto se sabe muy bien, la tomografía nos va a dar información que la radiografía no nos puede mostrar, y una muy importante para mí, cuando se están evaluando estudios de pronóstico, es ver si la causa de que el caso no funcionó en tal estudio no haya sido que se quedó un conducto completo y que no tenga que ver con el grado de ensanchado o el tipo de irrigante final. Este es Shannon Patel. Esto es un estudio que él hizo de sus propios casos, tomográficamente hablando. Cuando evaluó dientes vitales, radiográficamente tuvo un porcentaje de fracaso muy bajo de 1.3. Sin embargo, cuando evaluó los casos con tomografía, entonces aparecen hipodensidades que no habían sido detectadas en las radiografías y que ciertamente muestran probablemente aquella deficiencia de la radiografía para mostrar verdaderamente el panorama de este estudio en particular. Entonces, en estudios tenemos que basarnos en tomografías y los estudios pragmáticos, que significan de la práctica, en donde se está sacando la información de hospitales o de consultorios, se usan muchísimo en medicina y poco a poco los estamos usando más también en odontología. Y para mí son muy válidos. ¿Por qué? Porque toman los casos de consultorios donde hay clínicos que ya están en práctica privada y que han estado durante muchos años, y entonces se evalúan tomográficamente para ver la verdadera presencia o ausencia de hipodensidades o de zonas radiográficas. Este es uno que a mí me gusta, es de Robert Grover. Estas son sus diapositivas originales. Vean la cantidad de dientes que ha evaluado a muchos años, y la mayoría de ellos fueron evaluados ya con tomografía, en el momento que ya él adquirió un tomógrafo. En esta diapositiva pueden ver que Robert es un clínico bastante bueno, como sería la mayoría de la gente que ya tiene varios años trabajando en práctica privada. Y básicamente lo que están enseñando este tipo de estudios es que la mayoría de los dientes que fracasan en endodoncia no fracasan endodónticamente hablando. Es decir, no es la falta de limpieza ni la falta de conformación lo que produce el fracaso, sino que son dientes que se pueden volver a cariar, igual que cualquier otro, que son extraídos por problemas periodontales, y
el porcentaje más alto de los dientes tratados endodónticamente que son extraídos por fracturas. Entonces, esto es donde tenemos que estar muy pendientes junto con nuestros referidores para que entre los dos, entre el endodoncista y la persona que va a restaurar, o si son ustedes mismos los que van a hacer ambos tratamientos, lo logren de manera que el diente pueda sobrevivir independientemente del tiempo que está o cómo fue tratado endodónticamente, que el diente pueda sobrevivir en boca muchos años. Lo que se han visto en estos estudios es que si se sobreensanchan los conductos a nivel cervical, es más probable que los dientes no queden en boca o no funcionen muchos años. Este duró menos de 3 años antes de fracturarse, comparado con aquellos dientes que son bien limpiados a nivel apical, que no son sobreensanchados a nivel cervical. Y otra cosa importantísima, los dientes posteriores necesitan protección cuspidia. Necesitan protección cuspidia para sobrevivir muchos años en boca. Hay varios estudios que lo han demostrado. Un diente anterior, primero hay que quitar esa idea de que diente con endodoncia necesita poste y corona. Eso es realmente obsoleto desde los años 90. Un diente necesita un poste solo cuando no tiene retención para una restauración. Pero si se colocan postes en dientes que no los necesitan porque hay suficiente estructura dentinaria, solamente se están debilitando. Lo que sí es importante es que después las cúspides sean protegidas y que esta protección cuspidia evite una fisura arriba y que la preparación que hagamos nosotros conservadora evite una fractura radicular. Esta es otra persona, Terry Pankow, otro muy buen clínico en California, que ha seguido muchísimos casos durante muchos años. Esta fue una conversación que tuve yo con él hace tiempo. Y él habla mucho de la preparación apical y ciertamente lo mismo, proteger cúspides, preparar adecuadamente a nivel apical y después permitir una preparación y una ausencia de debilitamiento del diente que haga que éste se pueda mantener en boca muchos años. Esto es 1998 y esto es 2018. Yo pudiera ver esto como sobreensanchado, pero esto parece ser un molar en C que tienden a extenderse mucho hacia la zona de la furca y verse así en las radiografías. Y vean la cantidad de años que esto ha durado en boca. Y lo más importante es que en el estudio de Terry Pankow también está evaluando sus casos tomográficamente para ver que no haya conductos que hayan sido no tratados y segundo, que no haya hipodensidades a nivel perirradicular. Es decir, esto es un éxito completo. Este es un caso que tal vez hace algunos años hubiéramos no visto sobreensanchado. Esto había que hacerlo así porque los instrumentos que usábamos eran extremadamente rígidos. Si observamos la tomografía, el caso está totalmente sobreensanchado y esto ciertamente no es lo que buscamos actualmente. Y algo muy importante, siempre se le ha dado muchísima importancia a la distancia que hay del conducto hacia la zona de la furca, a esta. Sin embargo, el grupo de los brasileños, aquí está Gustavo de Deus, y si se fijan, muchísima gente que ha pasado muchos años estudiando preparación de conductos, aquí está el doctor Veladona, Sousa, etcétera, ellos también han demostrado con micro CT que esta pared, a la cual muchas veces no le prestábamos atención, del conducto hacia la parte que es alejada de la furca, llega a ser a veces más delgada que del conducto hacia la zona de la furca. Entonces, aunque lo ideal es recargarnos hacia estas partes, no podemos tampoco abusar de debilitar la raíz aquí porque el diente también puede terminar fracturado. Y entonces la conicidad de los instrumentos a nivel cervical empieza a volverse de suma importancia. La mayoría de los estudios hablan de no rebasar una conicidad 0,6 a nivel cervical. Hace tiempo usábamos instrumentos conicidad 10 y 0,8 en la entrada de los conductos, dando una conicidad que definitivamente no es necesaria porque podemos ensanchar menos, preparar igual e irrigar inclusive también muy bien sin eliminar tanta dentina a nivel cervical. Entonces, conicidades 0,4, máximo 0,6 son las que consideramos adecuadas. Este es un instrumento que tiene mucha conicidad. Me parece que es conicidad 0,8. Y entonces lo que va a suceder es que se va a recargar en partes del conducto que no queremos tocar. Sobre todo si queremos dar una curvatura, esta conicidad tan aumentada a nivel cervical va a evitar que a nivel apical el instrumento se desplace adecuadamente dentro del sistema de conductos, pero además nos debilita una parte que no queremos debilitar a nivel cervical. Este es otro caso. Pudiera no verse tan sobreensanchado de acuerdo a los parámetros que teníamos hace años, pero si vemos aquí esta tomografía axial del mismo caso, vemos cómo la preparación fue excesiva, se acercaron demasiado a la zona de la furca y dejando tan poquita dentina, en estos casos 1 milímetro o menos,
es casi garantía de que el diente va a terminar en extracción un tiempo después, como sucedió acá. Aunque se logra colocar una protección cuspidia por medio de una onlay o una corona, este sobredesgaste de los conductos a nivel cervical termina con el diente fracturado y esta es una fractura irreversible. Y aquí quiero hacer mucho énfasis porque se puso de moda el conducto medio mesial, sabemos que está ahí, sabemos que es importante, pero en muchas situaciones no hay dentina para instrumentarlo. Y esta fue una crítica que se le hizo muchísimo en un grupo llamado TDO, donde empezaron a enseñar casos donde se había trabajado el medio mesial y la gran mayoría de ellos estaba lacerado a nivel de la furca o estaba extremadamente debilitado a este nivel. Entonces, sí es importante saber que está ahí. Cuando se llega a negociar y localizar, es importante cuando los dos conductos mesiales están muy separados, pero que tengamos una buena cantidad de raíz ahí para poder ensanchar. Y de otra manera, el ensanchado del medio mesial tiene que ser mínima y solamente permitir que el irrigante pueda entrar y limpiarlo lo mejor posible. Es un caso mío en 2006. Pienso que aquí me acerqué demasiado a esta parte, como pueden observar, por eso es una autocrítica, y no es el único que tengo así. Por eso trato ahora mucho de fijarme en estas situaciones. Cuando regresó el paciente a un control, el diente ya no estaba en boca, lo cual es algo que a mí me molesta muchísimo. El diente se fracturó o se fisuró, no sabemos cuál, pero si se fracturó la raíz, entonces yo tengo que haber sido la persona que debilitó la raíz para que eventualmente se fisurara. Y cuando empezamos a revisar estas axiales, aquí también nos damos cuenta que este clínico, por ejemplo, se acercó, prácticamente laceró la raíz y además dejó un conducto MB2. Entonces, por eso es que las técnicas que utilizábamos antes de estar metiendo fresas Gates-Glidden, etcétera, tratamos de no usarlas así, usar instrumentos rotatorios. Este es un 2004 de TF Adaptive. Es un instrumento que yo utilizo muchísimo porque me permite abrir la vía para instrumentos un poco más gruesos, pero también recargarme hacia la zona, por ejemplo, de las extensiones ovales o de los sismos, sacar tejido de estas zonas sin estar realmente debilitando o sobreensanchando las paredes a ese nivel. Y esto es algo que vamos a analizar desde que empezamos a observar la radiografía. Aquí vamos a empezar a ver primero mineralización en la cámara pulpar, lo cual ya complica el acceso. Está mineralizada la entrada de los conductos y luego tengo que empezar a pensar en 3 dimensiones. Estas curvaturas que veo me están dando la idea de que hay muchas otras que no estoy viendo radiográficamente y de las cuales tengo que estar muy alerta cuando empiece a entrar con instrumentos y empecemos a llevar a cabo la instrumentación. Actualmente trato de hacer mi evaluación con la tomografía porque me da mucho más información que la radiografía. Sin embargo, la misma radiografía y los primeros instrumentos que metemos al sistema de conductos nos tienen que dar una muy buena idea de la cantidad de curvaturas que están allá abajo, poderlas negociar adecuadamente y si se fijan, aquí no hubo un sobreensanchado a nivel cervical, el conducto mide prácticamente lo mismo que medía y después protección cuspidia, esta radiografía me la mandó mi referidor y el diente ha estado funcionando en boca muy bien durante muchos años, que es lo que estamos esperando de los casos. Este es un video con un instrumento 35 conicidad 0,4. Entonces, aún a nivel cervical, está dejando un espacio con las paredes. Esto se llama, en inglés le dicen chip space funcional. Es el espacio que deja o que hay entre el instrumento que está actuando en el conducto y las paredes dentinarias. Y entonces, ese espacio que sabemos existe es fundamental para que el instrumento no sobredesgaste, pero que al mismo tiempo nos permita recargarnos en estas que llamamos extensiones ovales. Y si hay un conducto que lo tiene, son los primeros molares mandibulares. La anatomía es extremadamente compleja. El problema con los primeros molares mandibulares, o segundos, como en este caso, es que radiográficamente esta anatomía se ve muy simple. Sin embargo, sabemos que eso es extremadamente compleja porque es muy oval y no podemos recargar los instrumentos en todas las paredes. Entonces, un conducto redondo puede ser más fácil de instrumentar y de limpiar. Sin embargo, un conducto como este distal engaña al clínico, haciéndolo pensar que va a ser una instrumentación relativamente sencilla y cuando empezamos a ver los casos en retratamientos, empezamos a ver que es un conducto, cuando hay un disto lingual o un disto bucal, es un conducto que muchas veces es dejado ahí porque no se detecta o no está en el piso, sino que está a varios milímetros dentro del sistema de conductos. Y lo mismo con el MB2, la distancia del interior de los conductos hacia la parte externa de la raíz, en estas raíces mesobucales es muy poca. Entonces,
tenemos un juego muy complicado porque no podemos sobreensanchar ni recargarnos mucho hacia esta pared como hacíamos antes, porque entonces se debilita, pero sí utilizar instrumentos con poca conicidad que permitan manejar la curvatura y llevarnos a la limpieza del tercio apical. Entonces, insisto que la falta de conicidad es fundamental o utilizar conicidades pequeñas para que los instrumentos puedan preparar adecuadamente, y a mí me gusta utilizarlos con muy poca presión apical o casi nula presión apical, sino más bien utilizar una presión de manera lateral. Estarme recargando en las paredes, hay que irrigar entre cada instrumento y esta presión va a ir de lado y después entrando y saliendo haciendo un movimiento de cepillado que me permita irme recargando sobre las extensiones ovales. Entonces, la preparación apical estamos esperando que quede redonda, pero esta parte de aquí, que es ligeramente más oval o bastante más oval, no sobreensancharla, pero sí recargar los instrumentos con poca fuerza para no eliminar una gran cantidad de dentina. Y después, como dije, protección cuspidia, y podemos ver que este diente lleva varios años en boca. Este es el ensanchado que le pido a mis alumnos actualmente. No me gusta ver casos muy ensanchados aquí arriba porque no es necesario, y entonces las técnicas actuales nos permiten. Aquí son, me parece que eran cuatro o cinco conductos, cuatro en este caso. Eh, Habiendo tantos conductos, en un molar en C va a haber una furca muy marcada, acercándose mucho a los sistemas de conductos, y entonces nos vamos a recargar siempre hacia la parte externa. En el caso del conducto distolingual nos vamos a recargar hacia el lingual y de una manera mínima. Es decir, solamente necesito ensanchar un poquito ahí para que mis instrumentos puedan deslizarse, alcanzar un diámetro 35 a nivel apical y permitir que los irrigantes bajen de manera adecuada, limpien, desinfecten y se mantengan ahí de manera adecuada. Estos son premolares maxilares, que también sabemos son extremadamente delgados a nivel cervical. Entonces, si los ensanchamos a 40, por ejemplo, con poca conicidad, estamos dejando una muy buena cantidad de dentina a este nivel. Vean como aquí ni siquiera, no se colocó poste, simplemente se reforzó la dentina en la entrada del conducto. El otro diente solo se colocó una corona cerámica, y los ensanchados permiten que se mantenga suficiente dentina en las paredes para que eventualmente el diente funcione en boca. Y lo más importante también, o tan importante diría yo, que no haya patología a nivel periapical, es decir, que el conducto a nivel apical se mantenga limpio, desinfectado, y nos pueda llevar a una preparación adecuada y a una reparación adecuada. Es un conducto que ya está muy amplio antes de que lo tomara yo para instrumentar. Entonces, sí voy a raspar las paredes, pero no voy a sobreensanchar. Y vean cómo la obturación final, después de 7 años, logra la reparación de los tejidos periapicales, la eliminación de la patología que es la periodontitis apical, pero el conducto quedó prácticamente del mismo tamaño. Sin embargo, eso no quiere decir que no se están tocando paredes o raspando y activando irrigantes. Simplemente no se está quitando dentina de más. Entonces, vamos a empezar a tomar longitud de trabajo. Estos son varios estudios que hicimos durante muchos años, invitado por la gente de la Universidad de Cataluña, Internacional de Cataluña, en Barcelona, España, y durante varios años estuvimos probando diversos localizadores de ápice. La verdad es que la mayoría o todos los que están en el mercado son bastante exactos, y en esos estudios y en esos años manejábamos el concepto de pasar el instrumento a través del foramen para que el localizador nos marcara pasado, es decir, detectando los tejidos periapicales, y después lentamente ir regresando el instrumento hasta que estuvieran nuevamente dentro del sistema de conductos. Cuando estamos utilizando un localizador, es muy importante que el instrumento que estamos usando para medir contacte las paredes, sobre todo a nivel apical. O sea, no podemos usar un instrumento muy delgado en un conducto más amplio, porque si no contacta las paredes, la pantalla del localizador va a empezar a variar muy rápidamente. El instrumento tiene que ir contactando paredes, y después, como decía yo, muchos, empezando por el RUZX, se decía que había que pasar el instrumento y regresarse lentamente. Sin embargo, con algunos de los nuevos localizadores, como este Apex ID, en realidad, los grupos de los italianos y varios otros han demostrado que esto no es necesario. Con que podamos llegar a la marca del 0.5 o bien 0.0, estamos detectando la constricción de manera adecuada, y si queremos asegurarnos, pudiéramos pasar un poquito, pero en realidad ya sabemos que ahora no es necesario y que son muy exactos marcando de esta manera. Entonces, antes de tomar longitud de trabajo, lo ideal es ensanchar un poco el tercio cervical. Este es un abridor que a mí me gusta mucho, es Travers, es de Kerr,
Si no, pueden usar algún otro tipo de abridor, como K325, que también es muy bueno, es un abridor corto, y solamente la entrada del instrumento penetra al sistema de conductos, se recarga un poquito y se sale. Y después podemos utilizar algún otro instrumento como este otro, que nos va a llevar a longitud de trabajo, si es que ya la determinamos, después del ensanchado cervical. Este es un instrumento muy resistente, abre muy bonito los conductos, es un tamaño 13 con densidad 0,6, y entonces generalmente es un instrumento que meto después de haber llegado a longitud de trabajo con una lima 10. O la otra manera como les puedo recomendar que trabajen, esto funciona muy, muy bien. Este tip clínico se lo vi a Lina C. de Boston, es meter una lima 15 hasta donde llegue, sin hacer ningún tipo de instrumentación. Y del sitio donde llegue esa lima 15, ahora toman longitud de trabajo. Recuerden que no está llegando hasta el ápice, simplemente está llegando hasta el sitio donde no puede avanzar y tiene un contacto. Si esto mide, por ejemplo, 16 milímetros, ahora vamos a utilizar el instrumento que van a usar para abrir, por ejemplo, Traverse, y lo ponen 1 milímetro menos. Si estaba a 16, ahora metemos esto a 15 milímetros, de una manera muy pasiva llegan y salen, y lo que hace esto es ensanchar el tercio medio y el tercio cervical de los conductos, muy poco, pero suficiente para que después el instrumento pequeño pueda terminar de deslizarse y llegar a longitud de trabajo. Entonces, funciona muy bien, ensanchando primero tercio cervical y después permitiendo que los demás instrumentos se vayan deslizando, pero cuando estén atorados y no puedan bajar, o se van en reversa con instrumentos manuales quitando dentina a nivel medio y cervical, o utilizan un instrumento guía y un abridor para ensanchar tercios cervical y medio, y de esa manera permitir que su instrumento pequeño pueda después deslizarse a longitud de trabajo. Y una vez con longitud de trabajo, este es el sistema que yo he utilizado durante muchos años, TF Adaptive, lo usaba desde que era llamado... este es el sistema TF Adaptive. Comentaba yo que lo he usado desde que se llamaba Twisted Files, solo que les cambiaron los colores. Y es un sistema muy sencillo, con instrumentos con poca conicidad y muy flexibles. Cuando el conducto es suficientemente amplio para que la lima 15 llegue a longitud de trabajo, entonces podemos usar los instrumentos que tienen dos bandas, que son verde, amarillo y rojo. Los tamaños son 25, 35 y 50, pero es un 50 muy flexible porque la conicidad es 0,4. Cuando los conductos son pequeños y estamos batallando, por decirlo así, para bajar instrumentos como la lima 8 o 10, entonces usamos los que tienen una banda, 20, 25, perdón, sí, 20, 25 y 35. Este es un 20 con densidad 0,4, 25,06 y este es un 35,04. Y estos instrumentos hay que utilizarlos con una presión lateral no excesiva, una presión no excesiva hacia las paredes, entrando y saliendo, y si el instrumento no llega a longitud de trabajo, se saca, se limpian las estrías y se regresa hasta que llega a longitud de trabajo y ya terminamos con el instrumento. Es decir, hay que llevar el instrumento verde hasta que llegue a longitud, después vamos a seguir con el instrumento amarillo hasta que llegue a longitud y finalmente vamos a usar el instrumento rojo hasta que llegue a longitud. Aquí estamos utilizando el verde. Como no llega, se saca, se limpia con muy poca presión, se regresa y siempre que salimos del conducto es bueno hacer un ligero cepillado con poca presión hacia las paredes laterales para remover un poquito más de los detritos que puedan estar adheridos en esta zona. Y obviamente esto es básico, hay que irrigar muchísimo entre cada instrumento y regresar con una lima que llamamos de pasaje, llevarla por lo menos a longitud de trabajo, volver a irrigar entre cada instrumento y finalmente, después del amarillo llegamos con el rojo, que en este caso es un tamaño 35 con densidad 0,4. Entonces, donde quiero que haga su corte es a nivel apical. Aquí estamos viendo en el otro conducto, y de esa manera poder ensanchar suficiente para que los irrigantes puedan bajar y empezar a remover tejido de manera adecuada. Y algo que me gusta hacer cuando ya terminamos o cuando ya llegó el instrumento rojo a longitud, entonces es recargarlo en las paredes, permitir un cepillado, y me gusta hacer esto hasta que siento que las paredes se mantienen lisas o que ya están lisas, que no se atore la aguja de irrigación, y el recargado hacia acá, hacia la parte alejada de la curva, es mínimo, si se fijan. No estoy sobre desgastando, simplemente estoy raspando y deslizando. En la anatomía que tenemos, en la mayoría de los casos, nosotros los latinos, los conductos o las raíces no son tan largas y son raíces un poquito más chaparritas y que nos permiten un ensanchado un poco mayor. Entonces, si la curvatura es gradual y tengo suficiente dentina,
recomendamos, después de utilizar el instrumento SM3, que es el de una banda roja, pasar a un ML2, que es los que tienen dos bandas. Y el amarillo tiene un diámetro 35 a nivel apical y tiene una conicidad 0,6 a nivel cervical. Entonces, si entramos y salimos, nos da una mayor conicidad y esto pudiera permitir que irriguemos mejor y que sea todavía más fácil ajustar el cono de gutapercha. Este, por el contrario, es un conducto muy estrecho, muy cerrado en una persona. Hay infección, hay periodontitis apical, el paciente se presentó con bastante dolor. En estos casos, como decía yo, hago una tomografía de rutina. El aparato que usamos acá en el consultorio también es un cabo Pro 3D y estamos viendo cómo los conductos están bastante cerrados entonces, y además no tenemos mucha distancia sobre las paredes. Entonces, estos casos pudiéramos instrumentarlos nada más a un SM3, que es conicidad 3504. Aquí ya se localizaron los dos conductos M en la raíz mesiobucal, el distal y el palatino, y después de una adecuada desinfección, ahora se obturan los conductos, y de esta manera vamos a esperar la reparación una vez que esto ha sido adecuadamente conformado y desinfectado. Y este es un caso donde se instrumentó con los instrumentos de dos bandas. Perdón, lo voy a regresar un segundo, se me quedó un círculo ahora acá. Con los instrumentos de dos bandas, está instrumentado a un diámetro 50 a nivel apical, conicidad 0,4. Y entonces, aún así, si se fijan a nivel apical, no está sobreensanchado, pero tampoco a nivel cervical, y un 50 en este tipo de raíces es bastante adecuado para conseguir un buen ensanchado que permita una buena irrigación. Entonces, finalmente vamos a ver ahora qué es lo que están marcando las tendencias en cuanto a irrigación y desinfección del sistema de conductos. Se sabe muy bien que si irrigamos 3 o 4 milímetros alejados de longitud de trabajo, va a ser difícil que la solución de irrigación llegue a esta misma longitud de trabajo. Y generalmente, debido a que hay burbujas de aire, etcétera, este irrigante no puede bajar. Entonces, en la mayoría de las técnicas se recomienda llevar, y esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado, la aguja, un calibre 31, por ejemplo, puede muy bien llegar hasta longitud de trabajo. A mí me gusta irrigar 1 o 2 milímetros corto con un movimiento leve de entrada y salida y siendo muy cuidadoso en la presión que voy a aplicar al hipoclorito. Y entendiendo que como el hipoclorito está disolviendo tejido orgánico, se forma amonia, se forma dióxido de carbono, entonces estas burbujas no pueden ser removidas con la instrumentación misma. Hay que bajar la aguja un poco más abajo, estar regresando con instrumentos pequeños para remover esas burbujas y de esa manera permitir que las soluciones de irrigación bajen de manera más adecuada. Y no hay otro irrigante que se pueda comparar al hipoclorito de sodio. Es barato, disuelve tejido orgánico y es totalmente efectivo para remover hongos, para matar bacterias y para eliminar virus también dentro del sistema de conductos. Entonces, el irrigante que usemos debe de no manchar y debe de permitir la eliminación de tejido orgánico. A mí no me gusta la clorhexidina, no la uso, la usé un tiempo, pero tiene mucho más desventajas que ventajas. Y ciertamente el hipoclorito, si bien no es perfecto y no puede entrar en todos los sitios del sistema de conductos, ciertamente es lo mejor que tenemos. Hay que usarlo con mucho cuidado, pero hay que usarlo con confianza. Y estos son estudios que publicamos nosotros del grupo de Tlaxcala, donde demostramos que cuando se regresa con un instrumento pequeño hasta longitud de trabajo entre cada instrumento, entonces el irrigante baja de mejor manera. Nosotros no demostramos limpieza, pero sí demostramos la capacidad que tiene este irrigante para llegar al tercio apical. Y fue un estudio que se usó en vivo, se utilizó en humanos. Entonces, hay que estar lavando, hay que estar recambiando y hay que estar bajando con instrumentos para no bloquearse a nivel apical. Este es parte del estudio que hicimos con Ricucci. Ya había comentado que uno de los conductos se ensanchó a un diámetro 60 y el otro a un diámetro 25. Y como van a ver acá, el problema, y mencionaba yo, siguen siendo las zonas inaccesibles. Pienso que estamos haciendo un excelente trabajo con los instrumentos que tenemos actualmente en el mercado para trabajar el sistema de conductos principal. Ese lo podemos dejar redondo, bien ensanchado, etcétera, etcétera. El problema siguen siendo, y pienso yo que van a seguir siendo durante mucho tiempo más, estos sismos o zonas inaccesibles. Ahí es donde ningún sistema que tengamos, ni de irrigación ni de conformación, ha podido demostrar que pueda ser capaz de eliminar tejido orgánico y o biopelícula en estas zonas donde los irrigantes pues simplemente no penetran tan fácil. Estos son dos estudios que hicimos nosotros y en ambos, este es
parte del segundo estudio, demostramos prácticamente lo mismo, que además se sigue demostrando con estudios como los que se están haciendo ahora, corroborando micro-CT con histología. El problema es la anatomía y el problema es hacer que en estos conductos laterales o istmos o aletas llegue el irrigante y tenga suficiente tiempo y concentración para eliminar microorganismos, para remover restos de tejido orgánico, que aquí vemos en amarillo, y esta biopelícula, y además que generalmente o muchas veces está rodeado por detritus, por restos de dentina que vamos empacando, y en el caso de retratamientos inclusive por restos de cemento sellador y pedazos de gutapercha que pudieran estar ahí desde el tratamiento anterior. Entonces, clínicamente, esto sabemos que es un problema. Estos son casos donde se puede hacer endodoncia una o dos veces y aún así no se consigue reparar la lesión periapical. Pienso yo que en esos casos ya la alternativa es una microcirugía, y cuando hacemos microcirugía nos damos cuenta lo difícil y a veces imposible que sería tratar de limpiar el sistema de conductos a este nivel. Este es un primer molar maxilar donde estamos haciendo también microcirugía porque el tratamiento de conductos no había funcionado. Aquí en la raíz mesial vemos falta de conformación a nivel apical del primer tratamiento, un istmo que está infectado y después un conducto MB2 que es la causa número 1 de que fracase la raíz mesial de los molares maxilares. Y en la raíz distal el problema no es menor. Aquí también presenta un istmo, un conducto completamente oval, donde aparentemente, o por lo menos radiográficamente, se ven redondos. Entonces, ¿qué cosas o qué situaciones tengo que tomar muy en cuenta? Número 1, la biopelícula intraconducto es diferente y no tenemos suficiente información comparada con la biopelícula que tenemos en otras partes de la boca, como en la superficie de los dientes. Esta biopelícula depende de su fuente nutricional. Entonces, no es lo mismo si tenemos un conducto cuyo biofilm o biopelícula se está contaminando con saliva, comparada con otra que pudiera tener fuentes nutricionales que vienen, por ejemplo, de los tejidos periapicales. Estos son algunos estudios de mi amigo Prasanna Nellakanthan, que está en Hong Kong. ¿Qué tenemos a la mano y accesible? ¿Qué es lo mejor que tenemos para tratar de llegar en estas zonas o a estas zonas donde no pueden llegar los instrumentos? Definitivamente las puntas ultrasónicas. Hay de muchas marcas. Lo más sencillo para mí es colocar un alambre de ortodoncia, punto 30, y este se pone en estos aditamentos que son que aquí se colocan limas manuales. Entonces, en vez de colocar una lima manual o una lima de niti, que se coloca un alambre de ortodoncia, esto lo conectan al aparato de ultrasonido y tenemos ahora sí una punta ultrasónica que definitivamente, nuevamente, aunque no es perfecto, sí ha demostrado eliminar mucho mayor cantidad de detritus que han sido empacados o que están en zonas inaccesibles comparado con cualquier otro tipo de irrigación. Es decir, lo mejor que tenemos actualmente al terminar la instrumentación para continuar con la limpieza y mejorarla sería utilizar una punta ultrasónica y que esta punta ultrasónica nos active los irrigantes y los lleve a sitios, probablemente algunos túbulos dentinarios y a sitios donde no pudimos entrar previamente. Y este es el Endovac, es una irrigación con presión negativa, tiene dos cánulas, una es la macrocánula que se lleva más o menos a tercio medio y esta que estamos metiendo aquí en el conducto es una microcánula. Esta mide .35, entonces .32, perdón, llega a longitud de trabajo y nos permite succionar el irrigante hasta el tercio apical y de ahí sacarlo. Y entonces hay muchos estudios que han demostrado que la irrigación, cuando ya terminamos de ensanchar, una irrigación con presión negativa es mucho más segura, no causa extrusión del irrigante, nos permite irrigar solamente en la cámara pulpar y que el irrigante desde la cámara pulpar sea succionado hasta el tercio apical y de ahí evacuado por la succión y eliminado del sistema de conductos. Entonces, es una irrigación muy, muy adecuada, no es nueva, como ustedes saben, esto tiene muchos años en el mercado, luego salió del mercado, se estaba haciendo un aparato nuevo y se regresó al original que es suficientemente eficiente como para permitir esta irrigación muy adecuada del tercio apical como un lavado final con hipoclorito. Es un estudio que publicamos con el grupo de los brasileños, Marco Berciani, y lo que vimos es que utilizando este tipo de irrigación con presión negativa, la presencia del irrigante a nivel apical es mucho mejor que si no se usa este tipo de irrigación con presión negativa. Entonces, es algo importante, pienso yo, activar con ultrasonido, utilizar algún tipo de irrigación con presión negativa y luego finalmente vamos a necesitar algún tipo de ácido, que ojalá sea un ácido débil,
el EDTA no lo es, pero además de quitar capa lodosa, estos ácidos como el EDTA cumplen con algunas otras funciones, eliminan estas uniones que necesitan las bacterias con la colágena de la dentina, tienen una cierta acción leve sobre biopelícula, pero rompe estas uniones catónicas y llega a eliminar algunos lipopolisacáridos. Entonces, los ácidos son importantes. Parte del problema de alternar hipoclorito de sodio con EDTA es que hay una sobredesmineralización no solo de la dentina peritubular, sino como pueden ver acá inclusive un rompimiento de lo que sería dentina peritubular e intratubular, la unión entre dos túbulos, y esto ciertamente no se sabe qué tantas o qué consecuencias pudiera tener en la debilitación final o debilitamiento final de la dentina. Entonces, por eso es que muchos investigadores a nivel mundial, como Prasanna Nelakantan, Matías Sender en Suiza, Gustavo de Deus en Brasil y muchos otros, ya tienen varios años recomendando la utilización del ácido etidrónico. Cuando hay una sobredesmineralización de la dentina, esta dentina que queda sobredesmineralizada libera colagenasa y la colagenasa va a actuar sobre la misma dentina. Entonces, esa desmineralización y destrucción de la dentina continúa después de que terminamos el tratamiento de conductos. Sin embargo, cuando se hace una mezcla mitad y mitad de hipoclorito de sodio y ácido etidrónico, número 1, no se forma barro dentinario. Número 2, se acumulan mucho menos detritus en las extensiones ovales durante la misma instrumentación. No está peleada esta irrigación con ningún tipo de cemento sellador y además ha demostrado ser bastante efectiva para la eliminación de biopelícula. Entonces, concluyendo, aquí tengo dos protocolos de irrigación, una vez que hemos terminado de conformar los conductos. En la blanca, que es la más utilizada, utilizamos hipoclorito entre el 1 y el 6%. Eso depende mucho de qué tipo de investigación les guste a ustedes. Yo pienso que como pasamos muy poco tiempo ensanchando los conductos, prefiero personalmente utilizar concentraciones más amplias, aunque sí hay estudios que han demostrado que esto pudiera debilitar más la dentina. Pero estos estudios generalmente son en bloques de dentina, no se ha demostrado realmente si estas cantidades tan pequeñas de irrigante puedan realmente dañar la dentina alrededor de un conducto a nivel apical. Y es muy recomendable usar agua estéril o suero fisiológico entre cada irrigación de hipoclorito, porque esta agua ha demostrado hidratar la biopelícula o biofilm. Y si ustedes lavan hipoclorito y luego el agua hidrata la biopelícula o biofilm y luego vuelven a lavar con hipoclorito, este hipoclorito tiene mucho mejor acción sobre la biopelícula que fue hidratada por el agua o contactada por el agua. Entonces, entre cada irrigación de hipoclorito usamos muchísima agua estéril o suero fisiológico, también estéril obviamente, y después se vuelve a colocar hipoclorito y se activa el ultrasonido por lo menos 1 minuto por conducto. Esto ayuda a que el hipoclorito entre ya en estos sitios que no pudimos contactar, y una irrigación final con agua bidestilada es algo inteligente, sobre todo porque del tipo de cemento sellador que vayamos a utilizar, es muy importante que escojamos una irrigación final adecuada. Por ejemplo, los cementos biocerámicos o hidráulicos de silicato, que es un mejor nombre, no les gusta que la irrigación final sea ni EDTA, ni clorexidina, ni hipoclorito. Entonces, una irrigación final con agua bidestilada es una irrigación muy adecuada para cualquier tipo de cemento sellador. Si no se está usando, o la otra irrigación recomendada sería esta mezcla que mencionaba de ácido etidrónico con hipoclorito, la mitad de este con la mitad de este. Ya hay uno que se vende comercialmente, pero si no, aquí en México cuesta trabajo conseguir el ácido etidrónico, lo venden en una cantidad muy, muy grande y no es barato. Sin embargo, esperamos que en un futuro sea un poco más accesible. Y finalmente, si se usa este tipo de irrigación, no hay que utilizar después ni EDTA, ni agua, ni nada. Y finalmente, personalmente en los casos infectados a mí me sigue gustando colocar hidróxido de calcio. Pienso que es una manera de absorber edema de los tejidos periapicales, esperar que estos tejidos periapicales estén en mejores condiciones antes de la obturación, y tiene una actividad importante contra endotoxinas o lipopolisacáridos que tienen que ver mucho con la inflamación a nivel periapical. Hay estudios que dicen que si no se usa hidróxido de calcio, el pronóstico es el mismo. Sin embargo, la mayoría de estos estudios estadísticamente son muy pobres, con muy pocos especímenes. Uno de ellos, el de Ricucci, que tiene una cantidad mayor de especímenes o de dientes tratados en boca, más bien debería decir, sí mostró diferencia a favor del hidróxido de calcio. Pero bueno,
eso es algo relativo. La endodoncia en una sola cita tiene un pronóstico muy, muy bueno, muy, muy elevado. Simplemente en casos de dolor e infectados yo prefiero colocarlo y después removerlo nuevamente con ultrasonido. Y termino mostrando este caso, ultrasonido con hipoclorito de sodio. Este es un caso en 2017, una lesión muy grande. El canino estaba vital o respondió normal a las pruebas de sensibilidad. El único diente necrótico fue el incisivo lateral. Nuevamente un ensanchado como me gusta, tal vez 40, 45 a nivel apical, pero conservador a nivel cervical. Y luego, si bajamos la carga microbiana suficiente, donde tengamos ya un balance que se incline a favor del hospedero, vamos a conseguir reparación arriba del 90% de los casos. En 2018 a esta paciente se le dejó de inflamar el paladar en cuanto limpiamos los conductos y después una reparación muy bonita años después, sin necesidad de hacer cirugía. La única situación que se logra acá es la desinfección del conducto y de esa manera la reparación de los tejidos periapicales. Y bien, con eso concluyo. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y déjenme minimizar mi pantalla.